Hola, hola, jóvenes. ¿Qué tal? Pues bien, aquí vamos a seguir un poco con teoría de los árboles de esparcimiento mínimo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es un árbol de esparcimiento mínimo? Pues son eh, las rutas para ir de un lugar a otro, pero solamente las mejores rutas, eliminando las otras rutas. ¿Sí? Vamos a suponer que... mm, vamos a ver, para ver si nos damos una idea. Quiero... Por aquí tengo el Krita. ¿Sí? Vamos a ver el Krita. Aquí tengo el Krita. Thank you. Vamos a suponer que aquí tengo un nodo. Y aquí tengo otro nodo. Y aquí tengo otro nodo. Y aquí tengo otro nodo. Ok, estos son los nodos. Vamos suponiendo. Entonces, ahora vamos a hacer que, por ejemplo, hay un camino para ir eh, vamos a suponer que este vale 3, este vale 2, este vale 7, este vale 8, ¿sí? Este vale 4, este vale 9, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, por ejemplo, si yo quisiera hacer una tabla, vamos a suponer que este nodo, vamos a ponerle otro color diferente, un grueso más, vamos a poner que este fuera A, B, C, D. Para ir de A a B, ¿cuál es el costo? Por ejemplo, o por dónde me puedo ir para ir de A a B. Me puedo ir de A y luego a C y luego a B. Sería un camino. O me puedo ir de A a D y luego a B. O me puedo ir directo de A a B. Para este caso, para estas tres opciones, ¿cuál opción es la mejor? Pues la de A a B, ¿no? Entonces, esta es la mejor. ¿Sí? Pero por ejemplo, para ir de A a C, por ejemplo, existe un camino que es de A a C, pero vale 7. ¿Sí? Sí, porque esta, por ejemplo, este camino, ¿cuánto vale? De A a C B. 7, este valdría 9, ¿no? Este vale 9. Este de A a D B, ¿cuánto vale? 13. Este valdría 13. Y este valdría 3. Entonces este sí mucho más corto. Por ejemplo, el de AC vale 7. ¿Sí? Y luego pudiéramos hacer ABC. A, B, C, ¿cuánto valdría? 5.
Entonces, a pesar de que está más largo, es más corto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero ir de A a C, en lugar de irme por aquí, me voy por el camino más corto. Por ejemplo, ¿no? Entonces, pues un árbol de esparcimiento mínimo es recordar cuáles son las rutas más cortas para ir de un lugar a otro. ¿Ah? Ahorita no puedo yo checar un solo ejemplo. Sí, un solo ejemplo. Por ejemplo, si de A de C saldría todavía 17 el costo, ¿no? No, un solo método no vamos a ver porque hay muchos métodos que vamos a ver bastantes métodos para construir árboles de esparcimiento mínimo, ¿no? Es un problema que se usa mucho, por ejemplo, en redes de computadoras, o por ejemplo en los GPS para buscar la ruta más corta para ir de un lugar a otro. ¿Sí? Los Uber, por ejemplo, o cuando pones el GPS para ir a una dirección, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, vamos a ver un poco de teoría. Estamos viendo árboles de esparcimiento mínimo genérico, todavía no es ningún algoritmo específico, sino el problema solamente es lo que estamos viendo, el problema de qué es un árbol de esparcimiento mínimo. Aquí se ve algunos conceptos que vamos a ver. Un concepto sería el corte. ¿Qué es un corte? Es como tengo un grafo, por ejemplo este grafo que está aquí, y un corte, este que está aquí sería este rojo. Entonces separo, de un lado del corte me quedan unos vértices y del otro lado del corte me quedan otros vértices, ¿no? Los que están así con borde rojo, ¿sí? Sería este corte S, el corte S. O sea, de un lado me queda S y del otro lado me va a quedar V menos S. V es el universo de vértices, ¿verdad? Es el universo de vértices. Si al universo de vértices le quito S, ¿qué me queda? Pues me queda vértices menos S. ¿Sí? Entonces, este es un corte S. Muy bien. Ahora, ¿cuáles aristas cruzan el corte? Bueno, son las aristas que de un lado están en S y del otro lado están en V menos S, que son estas así que parecen pintadas más gordas, ¿sí? Y de otro color, así morado, ¿verdad? Entonces estas aristas son aristas que cruzan el corte, aristas que cruzan el corte, porque están a un lado, tienen tocan a un vértice de S y del otro lado a V menos S. Ahora, ¿cuáles son las aristas ligeras? Bueno, las aristas ligeras son las que tienen el menor peso. El menor peso. Es decir, por ejemplo, la 11 no es una arista ligera porque es más grande que el 8. Si aquí uno hubiera sido 6 y el otro hubiera sido 8, pues entonces hubiera sido la 6, la arista ligera. Pero como las dos tienen 8, pues las dos son aristas ligeras, las que es como aleatorio, la que escoja está bien. La que yo escoja es la que está bien. Entonces vamos a ver después que ciertos algoritmos escogen una y otros algoritmos escogen otra, etcétera, ¿no? O muchas veces depende de la suerte, la que aparezca primero, esa es seleccionada, ¿sí?
Las dos son aristas ligeras, ¿no? Entonces, aristas ligeras son de las aristas que cortan el cruce, la que tenga menor peso a la hora de seleccionar una arista ligera. Cualquiera de las dos estaría correcto. Como vemos aquí, los grafos empezaron a complicar porque hasta ahorita los ejemplos que habíamos estado viendo eran grafos que no considerábamos peso en las aristas, ¿no? Todos los grafos que vimos, por ejemplo, del DFS o el BFS, pues estábamos suponiendo que los pesos eran de 1 casi, ¿no? Aquí ya ahorita ya pueden variar, ya son muy diferentes los pesos, ¿verdad? Bueno, ahora, una arista respeta el corte si no lo cruza. Pues, todas estas aristas que están así como verdes, pues no cruzan el corte, son muy respetuosas. Ok. Y vamos a ver el algoritmo genérico. Este es un algoritmo genérico. ¿En qué consiste el algoritmo genérico? Este utiliza una estrategia voraz. Y lo que va haciendo es tener un grafo que inicialmente va a estar vacío. ¿Sí? Es un grafo vacío que va a ser el minimum spanning tree, o sea, el árbol de esparcimiento mínimo, ¿no? El árbol de esparcimiento mínimo. Entonces, inicialmente el árbol de esparcimiento mínimo va a ser vacío, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar una arista que sea segura. Lo que estuvimos viendo, por ejemplo, una arista ligera puede ser una arista segura. Una arista segura. Pero esto de segura pues va a depender del algoritmo, ¿no? Hay unos algoritmos que los seleccionan de una manera y otros de otra manera. Entonces, este es como genérico este algoritmo, buscar una arista segura. Y después esa arista agregarla a nuestro árbol de esparcimiento mínimo. Y ya terminamos. ¿Sí? Entonces ahora aquí vemos lo que es una arista segura. Una arista segura es la que mantiene la condición de invariante de lazo de que el A, en este caso A, sea un árbol de esparcimiento mínimo. O sea, es decir, al agregar esa arista a A sigue siendo un árbol de esparcimiento mínimo. ¿Sí? Entonces es segura. O sea, insegura sería que yo agregue esa arista a A y que entonces ya A ya no sea un árbol de esparcimiento mínimo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces la invariante de lazo es que yo agrego esa arista y A sigue siendo un árbol de esparcimiento mínimo. Cuando A ya sea un árbol de esparcimiento mínimo, ya completo, que considera todos los nodos, ¿sí? Es que conforme vaya agregando, A va siendo un árbol de esparcimiento mínimo considerando a esos nodos que hemos agregado. ¿Sí? Cada vez que agreguemos una arista, pues vamos a estar agregando vértices también. ¿Sí? Cuando terminemos de agregar la última arista, ya no va a haber vértices, ya van a estar todos los vértices agregados a A, entonces ya no podemos agregar ninguna arista más, porque entonces ya significaría agregar un nodo más y ya hemos agregado todos los nodos. ¿Sí? Entonces, cuando terminemos de agregar todas las aristas, entonces ya tenemos un árbol de esparcimiento mínimo. Este es el árbol de esparcimiento, la invariante de lazo del algoritmo genérico,
¿sí? Entonces lo que hay que hacer ahora, hay que ver a los algoritmos que resuelven ese problema de crear un árbol de esparcimiento mínimo. El primer algoritmo que vamos a ver es el de Kruskal. Algoritmo de Kruskal. Kruskal está basado en el algoritmo genérico. Entonces, la arista segura que estamos incorporando es la arista de menor peso entre cualquier par de árboles, ¿no? Es la arista de menor peso. Entonces Kruskal se fue por la arista de menor peso, ese fue su algoritmo. Y entonces aquí nosotros tenemos estos métodos, el make set y el find set y el union. Entonces, ¿qué es el make set? Crear un conjunto nuevo, ¿sí? Cuyo único representante es V. El find set es buscar un elemento que contenga V, AV, y union es unir esos conjuntos. Vamos a ver aquí entonces, aquí tenemos el algoritmo de Kruskal. Es mejor ver primero el algoritmo así para entenderle y ya después nos regresamos al algoritmo. Ahí tenemos un grafo. Tenemos un grafo. Lo que queremos en este momento sería crear el árbol de esparcimiento mínimo para este grafo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a agregar una arista, la arista de menor peso. ¿Cuál sería la arista de menor peso? Pues lo adivinaron, el 1, ¿sí? Este es la arista de menor peso. Entonces agregamos esa arista a nuestro árbol de esparcimiento mínimo. En la siguiente arista de menor peso que vamos a agregar, ¿cuál sería? El 2, ¿verdad? El 2. Entonces hacemos el 2. Fíjense, en este momento este es un conjunto, ¿sí? Este es un set, por así decirlo. Acuérdense que aquí tenemos un set y luego union. Vamos a hacer un union si se puede, y un find set. Vamos a ver, aquí tenemos un set, este set, y luego después aquí tenemos otro set. ¿Qué otra arista sigue? Sigue esta otra que está acá. Ahora fíjense, esta arista tiene un vértice en un set que ya existe, ¿sí? Entonces estos dos vértices lo vamos a buscar, y si está alguno de los nodos aquí, entonces lo vamos a unir. Entonces vamos a crear un set nuevo. Entonces ahora creamos un set que son estos tres vértices. Bien, ahora ¿cuál es la arista que sigue? La 4. Puede ser esta o puede ser esta. Sabemos, yo me imagino que va a ser esta. Vamos a ver. Ahí está. Esta es independiente. Este es otro. En este momento tenemos 3 sets. Este no es un árbol de esparcimiento mínimo. Ahorita tenemos 3 mini árboles de esparcimiento mínimo, o sea, subconjuntos, ¿verdad? De lo que sería el árbol de esparcimiento mínimo. Y luego seguiría esta 4. Fíjense bien que esta 4 lo que va a hacer es unir estos dos sets y crear un set más grande, ¿sí? Entonces ahora tenemos, esto ya es un solo set, y ahora aquí tenemos otro set, tenemos 2 sets. ¿Cuál seguiría? Seguiría la 6, pero fíjense, podemos, la arista 6 es una arista segura,
La respuesta es no. ¿Por qué no es una arista segura? Porque los dos nodos están en el mismo set. ¿Sí? Los dos extremos de la arista están en el mismo set. O sea, tanto I como G pertenecen al mismo set. Entonces, si yo uno esta arista, la inserto al árbol de esparcimiento mínimo, estaría creando un ciclo, ¿verdad? Aquí. Entonces, esta no puede ser. La 7, esta 7 tampoco puede ser, porque estaría el mismo caso. ¿Sí? Pero, por ejemplo, este 7 sí puede ser. Este 7 sí puede ser porque yo voy a agregar sin problema D y no voy a generar ningún ciclo. Entonces agregamos ese 7. Y luego podemos agregar el 8. El 8. ¿Cuál de los 8 podemos agregar? Pues es el de abajo, el de arriba, el que sea, no importa. Pienso que puede ser este de aquí arriba. ¿Sí? Pues en este caso fue el de abajo, pero también puede ser el de arriba. O sea, aquí están, puse, ahora me pasé, cualquiera de los dos es correcto. ¿Sí? Ok, ahora, luego seguiría la E. Para agregar E lo voy a agregar no por la arista 10 ni lo voy a agregar por la arista 9. Entonces en el último paso ahí se veía que escogí esta arista, la C, esta arista y la 9. Entonces ahí ahora sí ya no podemos agregar ninguna otra arista. Entonces quiere decir que estas aristas las estoy podando, por así decirlo. Por ejemplo, si esto fueran enlaces entre routers, estaría yo deshabilitando estos enlaces. ¿Para qué? ¿Para qué deshabilito estos enlaces en redes? Si se acuerdan un poco, ustedes a lo mejor ya llevaron esa materia de redes, de los protocolos. Hay un esparcimiento, hay en general el spanning tree que le llaman, el spanning tree en redes, que significa hacer este análisis de la red, y las redes que generan ciclos las quitamos. ¿Por qué? Porque si mandamos un broadcast estaría haciendo un ciclo constante. Entonces aquí nosotros nos quedamos con los caminos más cortos. ¿Sí? Nos quedamos con los caminos más cortos y no hay ciclos. Aquí no hay ciclos. ¿Sí? Es un árbol de esparcimiento mínimo. En este caso es el de Kruskal. Entonces, ¿qué me tendría que dar Kruskal? La entrada sería todo el grafo completo y la salida sería el grafo en rojo nada más. El grafo en rojo, eliminando todo esto que está aquí en azul. Muy bien, jóvenes. Esa sería nuestra salida. Vamos a ver un ejemplo entonces de esto mismo. Además que creo que no tengo capturado este grafo. No lo tengo capturado como ejemplo. No, vamos a poner aquí un grafo Kruskal. File. Kruskal.txt. Ok, nada más que lo puse acá, lo tenía que haber puesto dentro de data. Ahí está. Refactor. Hay que ponerle refactor siempre que hagamos un movimiento. Entonces aquí tenemos Kruskal. En este caso, por ejemplo, aunque en realidad mi algoritmo ahorita está ignorando estas primeras líneas, pues de todas maneras hay que ponerlo. El algoritmo que estamos usando está ignorando estas líneas, pero es como un estándar, entonces lo vamos a poner, ¿no? Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nodos. ¿Cuántas
aristas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Creo que son 14. Por 2, 28. Ay, sí va a dar un poquito de flojera. Le voy a poner una pausa para que no se me duerman. Ok, pues a ver, aquí ya terminé de crear todo el grafo. Y fueron 28. Ahí está. Entonces, este es el algoritmo. Todo lo que voy a hacer es correrlo. Lo que voy a hacer es, voy a crear, a llamar aquí al Cruzcal como dato. Voy a mandar a llamar a Cruzcal, lo guardo en A, imprimo A. ¿Qué pasaría, por ejemplo, voy a imprimir G, print G? Entonces aquí sería poner sería grafo G, grafo G, y acá abajo sería como poner Cruzcal, ¿no? Cruzcal de G, por ejemplo. Entonces sería el grafo G. Faltó poner un salto de vamos a decir que la separación para este caso en particular es un salto de línea para que no quede en el mismo renglón. Entonces ahí está, grafo G sería A, pues de A podemos ir a B y a H, B y H, aquí está. A B podemos ir a C y a H. De C pues podemos ir a B, D, F, I, B, D, F, I. De D podemos ir a C, E, F, C, E, F, y así sucesivamente para todos, ¿no? Por ejemplo, de F podemos ir a donde está F, aquí está, a E, podemos ir a E, podemos ir a D, podemos ir a C, podemos ir a G de F. Ok, pero por ejemplo, en el Cruzcal, ya en el resultado, Cruzcal, ya de F, quedó F, solo podemos ir a G y a C. De F solo podemos ir a G y a C. Ya no están estas aristas. Por ejemplo, de A solo puedo ir a B. ¿Sí? O de H solo puedo ir a G. De H solo puedo ir a G. De G solo puedo ir a H y a F. ¿Sí? Son eliminadas todas estas aristas azules. Muy bien. Pues eso tienen que hacer ustedes, jóvenes. Nos vemos.